Saludos, saludos a todo el país y al resto del mundo. Gracias por el honor de su compañía en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Agradecer a nuestro Dios, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares a través de la magia de Cinevisión, Canal 19. En este sábado especial, un programa como ustedes lo merecen. Recuerden que ustedes son los verdaderos protagonistas de este espacio y nosotros, nuestro compromiso es brindarle los mejores invitados. Por eso en el día de hoy tenemos un invitado de lujo para que de principio a fin ustedes se lo disfruten, porque los temas que vamos a abordar en el día de hoy lo va a mantener ahí en sus televisores. De inmediato voy a recibir a mi invitado en el día de hoy, el diputado Tobías Crespo, mi amigo mío y del pueblo dominicano. Bienvenido, Tobías. Gracias, Pedro, por invitarme a este espacio, Opinión Matinal, muy agradecido, y también saludando a los televidentes que siempre te siguen durante casi 6 años, la más de 6 años. Así es, así es. Bueno, tenemos en el canal ya alrededor de 14 años, pero con este espacio alrededor de 6 años. Tobías, te hemos invitado porque hay muchos temas que debemos hablar y tú de alguna manera como legislador has jugado un papel protagónico, si se quiere, en los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Quiero primero permitirme con tu venia que hablemos, si te parece, de tu partido o de tu nuevo partido, porque para nadie es un secreto, los amigos y hermanos dominicanos, los de aquí, los de la diáspora, no solo nos dan seguimiento a nosotros, te dan seguimiento a ti, porque te ha mantenido muy activo, no solo en la Cámara de Diputados durante tantos años, sino que tú eres un hombre activo en las redes sociales y la gente te sigue. Quiero que hablemos del nuevo partido Fuerza del Pueblo, del que hoy eres parte si se quiere, de la dirección ejecutiva de este partido, para que hablemos ya de esta Fuerza del Pueblo que aparentemente está muy fuerte en estos momentos. Sí, precisamente el domingo pasado estuvimos concluyendo el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo, donde la convocatoria a 7.680 delegados que participamos desde el 9 de noviembre, que inició la plenaria para dar inicio a este primer Congreso de la Fuerza del Pueblo, y que basado en 17 grandes temas que estuvimos discutiendo a nivel de los que somos miembros y afiliados de la Fuerza del Pueblo, y aparte de eso, personas que podían semipresencial, como se le llamó, aportar, aunque no fuesen miembros de la Fuerza del Pueblo, es decir que 6.000 y pico de personas adicionales a los 7.000 y pico, casi 14.000 personas, se dieron cita realizando propuestas de manera horizontal, de abajo para arriba, es decir, que se trabajó lo que fue la declaración de principios, las normas, los estatutos y las normas internas, la estructura organizativa de la Fuerza del Pueblo, su estrategia electoral, la mesa de recaudación de fondos, y también había otra mesa sobre rendición de cuentas, la política de juventud, la política de mujer, la política legislativa, la política municipal, la política de desarrollo sostenible y también la política internacional y de los mercados. Es decir, que la Fuerza del Pueblo concluyó con éxito un acto muy bonito que se dio en el Palacio de los Deportes, donde concurrimos la dirección política, la dirección central y todo el que era delegado para esa plenaria, que fue monitoreada y fiscalizada por la Junta Central Electoral, por inspectores de la Junta Central Electoral. Este Congreso, su finalización fue un Congreso único. Digo único porque ha sido el primer país en el mundo que bajo una pandemia, bajo esta crisis, bajo un distanciamiento, logró aglutinar alrededor de sí en estos grandes temas, 5 bloques, todo lo que fue la participación, que se hizo de manera virtual, de manera digital. Nosotros votamos a través del correo electrónico cada una de las propuestas, y se completó un manual de los 17 grandes temas
que se le entregó al presidente del partido, el doctor Leonel Fernández Reina. A partir de ahora, ¿qué nos toca? Nos toca salir a las calles para el plan de crecimiento. El objetivo es llegar a 1 millón de afiliados antes de finalizar este año para que podamos tener todo lo relativo a 1 millón de afiliados antes de que concluya este año, porque si tú tienes 1 millón de afiliados, ya cada uno de nosotros buscando uno tenemos 2 millones, es decir que es más fácil. Esto sería en el primer Congreso Elector Manolo Tavares Justo, que va a iniciar tal vez en el último trimestre de este año, y ya completado ese Congreso Elector que va a definir las autoridades del partido, el presidente del partido, el secretario general, los titulares de la secretaría, también quienes van a presidir las coordinaciones provinciales, municipales, fuera del país, del exterior, las direcciones medias también y las direcciones de base, toda la estructura, porque la Fuerza del Pueblo se dio en la parte organizativa 3 tipos de estructura a nivel organizativo: la parte territorial, la parte sectorial y la parte virtual o digital. Es decir, nosotros vamos a trabajar el ciberespacio a través de mucha gente que puede aportar. Incluso parte del aporte, el tema de la recaudación de fondos, ya la Fuerza del Pueblo mandó una aplicación, una app, donde aquellas personas que puedan aportar 50 pesos, 100 pesos, cualquier aporte a través de manera virtual lo puede hacer. Es decir, que es un partido conectado al siglo XXI. Hablando de la parte virtual, escuchamos el discurso que pronunciara el expresidente de la República, Leonel Fernández, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, y hablaba de que los trabajos de este Congreso, de este primer Congreso y las llamadas mesas temáticas, se desarrollaron de manera virtual. ¿Tú le puedes explicar al pueblo dominicano esa parte para que la gente quizás entienda un poquito mejor? Sí, habían 17 temas. Cada uno de los delegados que éramos o miembros de la Fuerza del Pueblo afiliados, y también hubo personas que no eran de la Fuerza del Pueblo, a través de una plataforma que se utilizó, Zoom, en este caso Zoom, nosotros se registraron. Por ejemplo, en la mesa temática que yo participé, que fue la mesa de medios digitales, tecnología y comunicación, participamos 525 personas. En esa mesa temática nos registramos a través de un correo que se nos envió. A través de ese correo se hizo la parte de registro y control, que eso tenía que controlarlo la Junta Central Electoral para saber cada mesa temática cuántas personas eran, porque para las votaciones debía pasarse de la mitad más 1. Las propuestas que no pasaran de la mitad más 1, como siempre es en mayoría absoluta, no iba a ser aprobado por el partido. ¿Y cómo, luego de ese registro, fue la experiencia? Porque la gente como que es la primera experiencia, valga voy a ir a ese paso. redundancia. Sí, mira, nos registrábamos a través del correo, se completaba el registro y luego empezábamos al tema de relatoría. En los espacios de relatoría se nos daba participación a cada uno de nosotros. Es decir, en la primera entrada de esa mesa, por ejemplo, entramos 300, casi 400, casi el 80% nos registramos. Personas dominicanos que estaban en Australia, en Estados Unidos, en Panamá, en Venezuela, que no necesariamente estaban aquí, se registraban a través de Zoom. Luego se le daba turno de participación. Nosotros hicimos 2 propuestas que fueron recogidas en esa mesa temática y nos daban un tiempo a cada uno de nosotros. Luego de que esas propuestas se grababan y había un equipo de relatoría que lo llevaba a transcripción y lo convertía entonces en un documento físico, que es el documento de las propuestas. En la mesa nuestra hubo 2 charlas magistrales, inclusive, no solamente fue el tema de la exposición. El presidente Leonel Fernández y presidente del partido entró a una de ellas con expertos a nivel de tecnología. Esa mesa la coordinaba José Rafael Vargas y Omar Liriano, y había muchos jóvenes en esa mesa aportando del país y fuera del país. Luego de estas 2 grandes conferencias, entonces procedimos en otra convocatoria con una fecha definida, entonces a votar por ellas, a votar por esas propuestas. Luego de que cada mesa votó por su propuesta a través del correo, porque no hay nada más seguro, el correo está amarrado a la cédula. Sí, y vuelvo a repetirte, Pedro, todo esto fiscalizado y monitoreado por la Junta Central Electoral, porque es un congreso elector, es un plenario que manda la ley 33-18 y la ley 15-19 de régimen electoral. Entonces, luego de que votamos la propuesta, entonces se conformó
los 17 temas en 5 bloques y cada uno de nosotros podíamos votar de manera individual por cada propuesta. En total, yo tuve que votar en todas porque como yo soy uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo en los medios de comunicación, tenía que manejar todos los temas, ¿verdad? Porque le hacen preguntas. En cada tema se tenía que votar, los delegados. Tú podías votar de manera individual por cada propuesta o lo podías hacer en tu mesa o por bloques. Por ejemplo, si tenías el bloque número 2 que yo estaba la mesa temática 7, pero habían 3 mesas más. Entonces tú votabas por bloque todas las propuestas. Y sobre esa base, nosotros tuvimos un nivel de votación de 77.89%, es decir, muy elevado, donde se dieron cita a nivel virtual. La parte final ya, donde se cerró la votación, entonces se convocó a lo que vimos el domingo pasado, que fue la plenaria de cierre, donde concluimos ese congreso, primer congreso constitutivo. Ahí no se eligieron las autoridades del partido porque su nombre decía que era el congreso que le daba nacimiento a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos miembros tiene la Comisión Política en estos momentos en la Fuerza del Pueblo? La dirección política inicialmente, acuérdate que esa estructura era temporal, no permanente, 35 y la dirección central 600 miembros. Hay que ver las propuestas que se votaron porque todavía no tenemos el cierre de cuál de ellas fue porque hubo propuestas de que fueran 650, otras 700, otras 900 en el caso de la dirección central. En la dirección política también se solicitaron aumentar, pero ya ese detalle nosotros no lo tenemos a mano porque el documento final donde estaban todas se le entregó al presidente del partido. Ahora le toca a la dirección política y a la dirección central dar cumplimiento a ese mandato. Tobías, te voy a pedir un permiso para irme a un primer bloque comercial y al regreso seguimos conversando contigo porque hay muchos temas que vamos a abordar en este interesante programa del día de hoy. Ustedes mantengan la sintonía. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Profesional independiente, dueño de una pequeña, mediana o gran empresa, la ley número 46-20 te ofrece facilidades y tasas especiales de pago para tus deudas tributarias. Ahora tienes hasta el 18 de mayo para acogerte a la ley 46-20 reintroducida por la ley 07-21. Entre las oportunidades están el pago único del 70% del impuesto determinado sin recargo ni intereses, cierre definitivo de ejercicios fiscales, pago único del 2% del patrimonio no declarado o revalorizado, impuestos sin... Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo.
Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. En el día de hoy nos acompaña el legislador diputado de la República, Tobías Crespo, hoy miembro de la alta dirigencia del Fuerza del Pueblo, otrora miembro del viejo partido, como le llaman ustedes ahora, el PLD. A propósito, ¿cómo andan las relaciones entre el viejo partido y Fuerza del Pueblo? Mire, ahorita yo hablaba de ser parte de la historia, es decir, nosotros vivimos este Congreso y yo no pude vivir en el año 73 cuando el profesor Juan Bosch sale del PRD y funda el PLD, un 15 de diciembre, y donde hubo un Congreso constitutivo, igual que este, pero cuando decía Franklin Almeida, entren que ustedes van a ser parte de la historia, uno no creía eso. Ya viendo la actividad del domingo, lo organizada que tuvo, uno se da cuenta realmente qué era ser parte de la historia de un nuevo partido diferente. En cuanto a las relaciones... ¿Cómo ves la Fuerza del Pueblo en estos momentos a raíz de la clausura de este Congreso inicial, que es la primera experiencia de un partido nuevo, pero que emana de un partido de muchos años que se llamó Partido de los Trabajadores Dominicanos, que a propósito veo como que el nombre Partido de los Trabajadores Dominicanos como que ya no se menciona? ¿A qué se debe? ¿Al liderazgo de Leonel Fernández? ¿Al trabajo que ustedes vienen haciendo? ¿O simplemente lo que interesa es vender ya Fuerza del Pueblo? No, porque ya el PTD, a través de un congreso que se hizo de su partido, decidió cambiar de nombre y ponerle la Fuerza del Pueblo. Eso lo aprobó la Junta Central Electoral, fue al Tribunal Superior Electoral porque hubo decisiones del viejo partido estando en el gobierno que no quería que eso ocurriese y no fue posible porque el Tribunal Superior Electoral y el Administrativo dieron aquiescencia a la Fuerza del Pueblo como nuevo partido y a ese cambio de nombre. Pero la Fuerza del Pueblo tiene un gran compromiso, una gran responsabilidad, no solamente con lo que representa el PTD desde el punto de vista histórico, la lucha de los trabajadores, que fue una defensa del profesor Juan Bosch, sino también que dentro de su estructura política y de dirección central hay grandes dirigentes del Partido de los Trabajadores Dominicanos que han sido tomados en cuenta. Es decir, que ahí no hay inconvenientes porque los principios que abogaba el profesor Juan Bosch eran en defensa de la parte más débil, que son los trabajadores. En relación a cómo está la Fuerza del Pueblo, que era tu pregunta, la Fuerza del Pueblo está trabajando de manera intensa. No ha habido ningún partido a partir del 16 de agosto del año pasado que se juramentaron las nuevas autoridades, tanto en la parte del Ejecutivo como en la parte congresional y en la municipal también, aunque fue en el mes de abril, que haya estado creciendo como lo está haciendo la Fuerza del Pueblo. Todas las semanas el presidente Leonel Fernández en la Casa del Pueblo está juramentando dirigentes. La mayoría se ven del partido, del viejo partido, del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí voy a tu pregunta, donde han estado viniendo una gran cantidad de dirigentes porque nosotros estamos asumiendo lo bueno que viene del viejo partido. Es decir, Leonel Fernández incluso dijo que él está bien seguro de que en algún momento todas las fuerzas pochistas, es decir, todas aquellas personas que entramos al PLD imbuidos e inspirado por la visión del profesor Juan Bosch, se iban a unificar para llevar a la Fuerza del Pueblo a ser un partido de poder. Y eso yo estoy seguro que se está dando. ¿Es cierto entonces que la frase "están desangrando al viejo partido" se puede aplicar? Nosotros no estamos en un trabajo como diríamos, de sonsacamiento y de llevar dirigentes de manera natural. Es decir, ese derrame que hay a nivel de sangrado es natural. ¿Por qué? Porque aquel viejo partido perdió su mística, perdió su norte, sobre todo la cúpula, porque nosotros tenemos buenos amigos porque duramos 34 años ahí y en ese aspecto nosotros estamos recibiendo lo bueno que viene del viejo partido y estamos asumiendo también personas de la sociedad que no están en partidos políticos. Aquí van a venir gente del PRD, del PRM, pero los PRMistas la mayoría están fuera del gobierno, no lo han podido nombrar. Aún han sacado a todos, tienen un gran nivel de insatisfacción y tú te vas a sorprender, no solamente durante este año, sino el próximo año, cómo la Fuerza del Pueblo no solamente es hoy el partido mayoritario de oposición, sino que hacia el 2024 va a ser el partido a vencer para las elecciones del 2024. Y te lo digo porque no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva. Cuando tú ves que tan temprano,
tan temprano, ¿verdad? Un presidente de un partido emergente que lo están catalogando de minoritario, que lo están hasta desconsiderando, diciendo que la FUPU y tratando de desprestigiar su tamaño. Y quiero advertirle a aquellos que son grandes que nadie que ha sido grande ha empezado grande. Todos empezamos pequeños. El PLD fue muy pequeño. Yo recuerdo que cuando llegamos al poder éramos 12,000. Y nosotros no podemos subestimar mucho menos a un hombre como Leonel Fernández, que fue el primero que llevó al viejo partido 18,000 votos. 18,000 votos cuando salió Juan Bosch la primera vez. En el caso específico, Leonel Fernández llevó al viejo partido a ganar el poder en 2 vueltas, ganándole a un líder de las dimensiones nacionales e internales de José Francisco Peña Gómez. Es decir, a Leonel yo recuerdo que le decían el pollito, que lo desconsideraban y lo minimizaban, y sobre esa base fue trabajando y le ganó a un líder de la dimensión de José Francisco Peña. Un pollito le ganó a un gallo. A un gallo bien, con mucha experiencia. Entonces en política tú nunca puedes subestimar a nadie. Leonel Fernández luego tuvo 3 periodos presidenciales, se cargó sobre sus hombros a Danilo Medina, que el equipo de él lo sabe, era una candidatura no muy aceptada. Ahora ya en el poder ya es otra cosa, porque a veces no hay nada más, no hay liderazgo más fuerte que manejar el presupuesto de la nación. Eso te da un gran liderazgo, pero los verdaderos líderes se determinan en cada una de las situaciones. La Fuerza del Pueblo se convirtió en la segunda mayoría en el Congreso y ahora vemos muchos diputados, alcaldes, regidores, senadores, directores de distrito, pasándose a Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Es que hay ahí una miel. ¿Qué es lo que pasa? La Fuerza del Pueblo, ¿qué es lo que pasa? No, ahí no estamos haciendo, como dijo Felucho, que la dirección política o el comité político del viejo partido está dándole algunos cariñitos a la gente para que no se vaya. Nosotros no estamos en esa tesitura. Todo el que está viniendo a la Fuerza del Pueblo lo está haciendo por motus propios, vislumbrando lo que te dije, que cuando el pueblo está viendo en un partido así nuevo, emergente, que está creciendo, que todos los días tiene juramentaciones, que ahora vamos a salir a la calle, que vamos a buscar 1 millón de afiliados para convertirnos luego en un partido mayoritario desde el punto de vista de tener más de 1 millón de afiliados, porque es verdad, después que tú tienes 1 millón, si cada uno buscamos 1, tenemos 2 millones. Después que y si buscamos 2, ya tenemos padrón. 3 millones. Y aquí con 3 millones se gana una elección. Después que tú tienes 1 millón, ya tú puedes hablar de padrón. Claro, y la conformación del padrón de la Fuerza del Pueblo ha estado empezando a inicios del mes de septiembre. El presidente Leonel Fernández arrancó el año pasado, creo que fue el 9 de septiembre, el proceso de afiliación de nuevos miembros y la reinscripción de los que ya estaban, que venían del Partido de los Trabajadores y de la Fuerza del Pueblo en la campaña electoral, que creo que llegó en un momento dado a ser 200 y pico mil afiliados, pero estos han tenido que volverse a inscribir para nosotros saber si mantienen su lealtad, porque tú sabes que mucha gente se alinea y se afilia en los procesos por el fragor y las expectativas, pero mantener esa expectativa, apostar a un partido que arranca de la forma en que ha arrancado de manera exitosa la Fuerza del Pueblo, eso hay que resaltarlo. Es decir, ¿Cuántos senadores, cuántos diputados, cuántos alcaldes, regidores aproximadamente tiene Fuerza del Pueblo ahora? En el caso de los senadores, tenemos 9 senadores, que es una fuerza determinante en el Senado de la República, que es la Cámara Alta. En la Cámara de Diputados hasta ahora tenemos 15 diputados. Y van a venir, cada semana tú vas a venir viendo más diputados hasta completar lo que te dije ahorita, aquellas fuerzas bochistas, aquellos dirigentes buenos del viejo partido que están viniendo a este partido a aportar y a ser parte de este proceso de esperanza y de expectativa, los estamos recibiendo, resaltando y reiterando que no es únicamente del viejo partido que la Fuerza del Pueblo se está nutriendo. Tú vas a ver, porque incluso yo lo he experimentado en mi circunscripción y en el distrito, desde el día 16 de agosto que anunciamos nuestra entrada a la Fuerza del Pueblo, la cantidad de jóvenes, emprendedores, empresarios, dirigentes religiosos que también aspiran a un partido que dé, enfrente, ¿verdad?, el tema de las necesidades y los problemas del país, van a estar viniendo a aportar a la Fuerza del Pueblo. En ese aspecto nosotros entendemos que si hacemos el trabajo que tenemos que hacer, nos hace falta mucho trabajo, pero yo creo que lo vamos a lograr, porque también
la Fuerza del Pueblo tiene una aquilatada cartera de dirigentes con una experiencia que realmente van a marcar la diferencia. Leonel dijo en su discurso que algunos sectores, como que están diciendo que el profesor Juan Bosch debe ser de un solo partido. ¿Qué tú opinas de eso? No, el profesor Juan Bosch no debe ser de un solo partido. El profesor Juan Bosch es del país y del mundo, porque fue no solamente un gran político, un gran intelectual, un gran cuentista, es decir, que fue una figura de renombre, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Pero ese ejemplo del profesor Juan Bosch, esa visión que tenía el profesor Juan Bosch, que incluso cuando seleccionó a Leonel Fernández, dijo que estaba seleccionando una mina de oro, que el pueblo no sabía lo que ese viejo partido había escogido cuando fue electo candidato presidencial, y lo bautizó de esa forma. Y los resultados están ahí. Es decir, desde el punto de vista del ejemplo de Juan Bosch, y por eso lleva el primer congreso de la Fuerza del Pueblo el nombre de Juan Bosch, porque Juan Bosch también creía en la democracia, en la Constitución, en el respeto a la Constitución, que fue lo que obviaron la cúpula del viejo partido. ¿Quién es el partido que considera Tobías Crespo en estos momentos opositor al gobierno actual? ¿Fuerza del Pueblo o el viejo partido? No, es la Fuerza del Pueblo. Si tú te das cuenta, todas las semanas la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, y si no lo es el presidente Fernández, el presidente del partido, lo hace las diferentes secretarías en áreas sectoriales, planteando los problemas del país y soluciones. Pero es una oposición constructiva, porque ante la situación de pandemia, la crisis económica, la crisis social que puede llevar a una crisis política, no puede estar en estos momentos la Fuerza del Pueblo, estar en una oposición de conspiración, que eso es lo que no se debería dar. Tobías, un nuevo permiso te voy a pedir con la venia, por supuesto, de nuestros amables amigos televidentes y de nuestro director para irnos a un segundo bloque. Y, señores, por favor, mantengan la sintonía porque viene el plato fuerte, se lo prometemos. Esta batalla empezó hace casi un año y la hemos librado juntos. Desde el gobierno hemos unido esfuerzos para detener la pandemia del COVID-19. Hoy, finalmente, todos los dominicanos y dominicanas comenzamos a ver la luz al final del camino. Iniciamos el proceso de vacunación con los héroes que han permanecido en la primera línea de respuesta frente a esta enfermedad. Y ya estamos más cerca de nuestra meta: vacunar a 7 millones para salvar la vida de todos los dominicanos. Este es el momento que tanto esperamos. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Profesional independiente, dueño de una pequeña, mediana o gran empresa, la ley número 46-20 te ofrece facilidades y tasas especiales de pago para tus deudas tributarias. Ahora tienes hasta el 18 de mayo para acogerte a la ley 46-20, reintroducida por la ley 07-21. Entre las oportunidades están el pago único del 70% del impuesto determinado sin recargo ni intereses, cierre definitivo de ejercicios fiscales, pago único del 2% del patrimonio no declarado o revalorizado, impuestos internos. En Idopril velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cuando amanece, cuánto me gustas. Rayas tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres. Y toda su belleza te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana.
Bien, continuamos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Conversamos con nuestro amigo diputado Tobías Crespo. Para aquella gente que nos acaba de sintonizar, Tobías, vamos a entrar ahora a la parte que realmente queremos, porque sabemos que el pueblo dominicano no solo da seguimiento a los trabajos de los diputados, de los senadores, sino de aquellos que están bien activos como tú en los temas del tapete. Ahora mismo se está hablando de unas ternas que se presentaron en la Cámara de Diputados en esta semana con relación al Defensor del Pueblo, con relación a la Cámara de Cuentas. ¿Cómo va eso? Sí, precisamente esta semana, Pedro, la Cámara de Diputados y nosotros en sesiones muy largas, muy extensas, como diríamos nosotros, que nos recuerda algunas sesiones que a veces terminábamos a la 1 de la madrugada y a las 12, pues logramos seleccionar lo que son las ternas para la Cámara de Cuentas después de un proceso muy extenso que inició el año pasado, creo que en el mes de octubre, noviembre, de más de 423 aspirantes que aspiraban a la Cámara de Cuentas. Se seleccionaron una terna para ser presentada al Senado de la República, que es en definitiva quien escoge a los miembros de manera ya de esas ternas. Y también completamos esta misma semana lo que es la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, la terna para esa posición, los suplentes del Defensor del Pueblo y sus adjuntos, que son 3. Es decir, mandamos una terna de 18 personas para el Defensor del Pueblo y de 15 personas, porque son 3 de 5, para en lo que es la Cámara de Cuentas. Ya corresponde al Senado de la República, a la Cámara Alta, de escoger de este menú que nosotros enviamos de profesionales, la mayoría bien calificados, que cumplían no solamente el perfil a nivel académico, profesional, sino también con lo que establecía la Constitución y las leyes, porque la ley establecía una serie de filtros o de Hablando restricciones. De las leyes, no dice la ley que... O de incompatibilidades. Como condición sine qua non de que los miembros de la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, deben ser personas apartidistas o apolíticos. Bueno, dice que no debe ser dirigente político, pero no político, porque el tema de ser político no descarta a una persona para estar en la terna. Por ejemplo, en situaciones anteriores se han seleccionado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta su escogencia por el Consejo de la Magistratura, era miembro del Comité Central del viejo partido. Pero el hecho de ser político no lo descalifica, siempre y cuando cumpla con el perfil, y ya cuando se escoja, pues que debe cumplir con las atribuciones y competencias que le exige la Constitución y las leyes. También esta semana, Pedro, estuvimos trabajando, se trabajó el famoso y tan esperado Código Penal, que ha dado muchas discusiones, sobre todo con un tema muy conflictivo que ha sido lo relativo a las 3 causales. Un tema de continuidad. Sí, estuvimos leyendo 77 artículos del Código Penal. Tú sabes que es una obligatoriedad según el reglamento y las leyes de que por lo menos debe leerse la ley, y se está leyendo artículo por artículo para luego entonces nosotros entrar, después que concluya la lectura de todos los artículos, que son 412 ya artículos. No se da el tema de que se dé por leído, como en otras ocasiones. No, aquí se está leyendo, sobre todo, yo lo recuerdo porque la ley 6317, que fue la ley nuestra de movilidad, transporte, tránsito, duramos 3 días leyéndolo, y en el Senado también. Es decir, hay que cumplir con la lectura en comisiones y en el hemiciclo. Pero estuvimos leyéndolo para luego de concluida la lectura entrar a la fase de discusiones, de debates, de cambios, de modificaciones, de propuestas, y de que se exprese un tema tan conflictivo que tú sabes que divide no solamente a la sociedad dominicana, sino al mundo. Y ya para nosotros como Congreso tenemos que asumir la responsabilidad de darle al país un código penal, un código que el que tenemos data de 1844. Ahí va, es un código demasiado desfasado ya, ha pasado de tiempo, de moda, y si se quiere no concuerda, no está afines con ninguna de las modernidades, ni de la Constitución, ni de ninguna legislación. Entonces, ¿por qué tanto tropiezo como tantas cosas para que se trabaje
la modernidad de este código? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ha sido precisamente la inserción de las 3 causales en el artículo 110. Hay un numeral que establece esas 3 causales que son excepciones para la interrupción. Que vuelve al tapete el tema de las 3 causales porque ya se ha discutido en reiteradas hay una de ocasiones. ellas que fue incluida en el informe que manejó la Comisión Permanente de Justicia, que es cuando el médico se ve en la necesidad de determinar entre la vida de la madre o de la criatura, que puede decidir con el consentimiento de los familiares o por una orden judicial basado precisamente en una justificación documentada. ¿Esa es la causal de la malformación congénita? No, eso es cuando en un momento dado puede estar en riesgo. Hay un parto, una cesárea y en el momento puede estar en peligro de riesgo y decidir. Eso está establecido en la Constitución y hasta en el Código Penal y otras leyes, es decir, que es una excepción que se ha estado manejando, pero con algún sesgo de timidez desde el punto de vista de la responsabilidad, porque también tú sabes que aquí hay que incluir no solamente a los religiosos de todas las denominaciones, sino a profesionales de la ginecología, de la medicina, los científicos que manejan el tema, ¿verdad?, de la procreación, feministas que con todo su derecho están reclamando el derecho a que se le deje decidir sobre su vida. Pero ustedes están, como legisladores, están escuchando las voces de esos sectores, iglesias, de diferentes denominaciones, las feministas y eso, ¿se han reunido con ellas o simplemente de alguna manera se le da un tipo de participación o ustedes ya están contestes y ellos también con relación a lo que se está trabajando? No, mira, todas esas instituciones han sido escuchadas, incluso desde el punto de vista de ONG que son, tú sabes, financiadas y que tienen sus ideas sobre este tema han sido escuchadas. El Congreso es una fábrica de consenso. Allá difícilmente nosotros podamos aprobar un código de este tipo si no es consensuado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente entiende por consenso de que cada quien quiere un traje a su medida, es decir, cada quien quiere un código o una ley a su medida, y eso no es posible. Nosotros, los legisladores, en un momento dado debemos ser responsables, descartar por un lado aquellas cosas que nos dividen, que nos desunen, y acoger aquellas que nos unifican. Y entonces, con verdadera responsabilidad, asumir nuestro error y decidir de que tengamos código, porque nosotros entendemos que con el poco nivel que tenemos de derecho, aunque ya estamos terminando nuestra carrera de derecho, de que en definitiva eso lo va a decidir el TC. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir, ya sea que se incluyan las causales, como está establecido en el informe actual del código, que hay una de las causales que se incluyó, o que las otras 3 sean incluidas ahí o en una ley especial. Va a haber sectores que van a estar en contra. Con sus intereses que hay que respetarlo. ¿De Tobías Crespo o de la Fuerza del Pueblo? No, el presidente Fernández lo ha dicho. El presidente Fernández dice que al final y en definitiva se introduzcan las causales en el código o se pongan una ley aparte. Va a tener que decidirlo el Tribunal Constitucional porque los que no sean favorables a una decisión, esos sectores van a ir a reclamar. Y sobre todo tratándose del primer derecho fundamental, que es el artículo 37 de la Constitución, que dice el derecho a la vida. La vida es inviolable desde la gestación, de la concepción hasta la muerte, y que es inviolable. Y no solamente eso, que no se podrá establecer por ninguna causa la pena de muerte. Es decir, que hay gente que ven las 3 causales o el estado de situación que te dije ahorita sobre que se puede dar en una emergencia como una condena de muerte. Pero se habla desde la concepción hasta la muerte. Pero el que habla de esto ha pensado probablemente que la muerte puede ser en 100 años, porque la muerte puede ser en el vientre también de la madre. Sí, entonces, hay criaturas que pueden perder, ¿verdad?, los signos de vida dentro del vientre de la madre, pero estamos hablando de lo que dice desde el punto de vista, y mira que el Código Civil, los que han estudiado el Código Civil, dice que una persona tiene derechos cuando nace vivo y viable. Vivo y viable, es decir, que hay que esperar unas horas, porque muchas veces esa criatura en pocas horas pues deja de tener vida. Entonces se le da un plazo de tiempo a esa criatura, por eso el Código Civil dice vivo y viable. Sin embargo, la Constitución dice, la dominicana, que hay vida desde la concepción hasta que llegue la muerte. Bien, Tobías, nos vamos a otro corte, pero antes, quiero decirte,
que resulta que el Código Penal ha estado, unido, si se quiere, a estas 3 causales, y el presidente de la Cámara de Diputados, desde que llegó, propuso sacar de allí las 3 causales para que prácticamente se trabaje en un proyecto de ley distinto, nuevo. Esa respuesta quiero que me la dé, pero después que regresemos de la siguiente pausa comercial. No le cambie. Esta batalla empezó hace casi un año y la hemos librado juntos. Desde el gobierno hemos unido esfuerzos para detener la pandemia del COVID-19. Hoy, finalmente, todos los dominicanos y dominicanas comenzamos a ver la luz al final del camino. Iniciamos el proceso de vacunación con los héroes que han permanecido en la primera línea de respuesta frente a esta enfermedad. Y ya estamos más cerca de nuestra meta: vacunar a 7 millones para salvar la vida de todos los dominicanos. Este es el momento que tanto esperamos. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Profesional independiente, dueño de una pequeña, mediana o gran empresa, la ley número 46-20 te ofrece facilidades y tasas especiales de pago para tus deudas tributarias. Ahora tienes hasta el 18 de mayo para acogerte a la ley 46-20, reintroducida por la ley 07-21. Entre las oportunidades están el pago único del 70% del impuesto determinado sin recargo ni intereses, cierre definitivo de ejercicios fiscales, pago único del 2% del patrimonio no declarado o revalorizado, impuestos internos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cuando amanece, cuánto me gustas. Rayas tu mar, tu cielo, me gusta. Todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres. Y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana. Conversamos con Tobías Crespo, diputado de la República Dominicana, en este día especial de este sábado. Ustedes que están en sus hogares a esta hora, bien acompañados y probablemente disfrutando un vinito o comiendo algo ligero, ¿verdad? Para seguir lidiando con esto de la pandemia del COVID-19. Antes de preguntarle a Tobías si se va a vacunar, quiero, Tobías, que me responda a la pregunta que hicimos antes de irnos a la pausa de esa separación de las 3 causales con el Código Penal y, por supuesto, quiero que entremos de inmediato a hablar de un proyecto que tú tienes de la Ley de Telecomunicaciones. Sí, en el caso específico de la pregunta, te puedo indicar que a nivel particular estamos de acuerdo en que las 3 causales se ha llevado a una ley especial, porque nosotros queremos que haya código y que las causales se manejen en una ley y que se discuta después si eso es constitucional o no, y así nosotros podemos sacar la discusión, aprobar un código penal y que la justicia, el Ministerio Público, ahí hay 175 artículos que benefician a esta sociedad y a este país, sobre todo el cúmulo de pena, el feminicidio, la violencia con ácido del diablo, como le dicen. Hay algunos ilícitos penales que tienen que ver con la parte de corrupción administrativa, es decir, que hay una serie de aspectos que el Código Penal actual no lo tiene, ni otras leyes especiales, porque tú sabes que aparte del Código, como derecho supletorio, hay otras leyes que tipifican algunas violaciones que son del tipo penal.
en códigos y en leyes especiales. Entonces nosotros entendemos que para que tengamos código debemos, el tema que nos unifica, llevarlo a una ley especial, resolverlo del código, pero la Fuerza del Pueblo no ha planteado una posición en específico. Ajá. La han planteado, sí, el presidente de la República con el tema de las causales, el presidente del viejo partido también está de acuerdo con las causales, pero te puedo decir, Pedro, la experiencia que yo tengo en 10 años y medio en el Congreso, que en estos temas los legisladores votan según su conciencia. Allá tú ves los paños de un color y de otro, cada uno con sus concesiones. En esta semana yo vi un paño verde y un paño azul, y te vi con un paño azul, y tú eres del Partido Verde. No, los paños verdes eran de la Fuerza del Pueblo, era nuestro, y los azules también, porque la mayoría somos liceístas. ¿Y por qué tú tenías el paño azul si eres de la Fuerza del Pueblo? No, porque entiendo que debemos tener código, y no estoy entrando en estos temas dividiendo, es decir, de si pro vida o pro muerte. Yo creo que no hay un diputado o un senador que sea pro muerte. El tema de las causales son situaciones de excepción que se pueden dar y que nosotros tenemos en su justa dimensión respetar esos derechos, ¿verdad? De quienes los reclaman, pero sí estoy de acuerdo en que haya código, y sobre la base del código se ve la necesidad de separar las causales del Código Penal, porque parece ser como que las causales están frenando. Mira, ya el código lo hemos probado varias veces. La última vez se dio 2 años para su aplicación, pero el Tribunal Constitucional, el TC, lo declaró inconstitucional, pero no por las causales. Ajá. No entró al fondo de las causales. Lo declaró inconstitucional porque nosotros, los legisladores, violamos lo que se llama el proceso de formación de las leyes, que pasó varias veces por la misma Cámara, y eso lo ilegitima. Entonces lo declaró inconstitucional, pero no fue al fondo del tema de las causales. Pero en caso de que hubiese ido al fondo, no puede declarar inconstitucional el código, sino el artículo o las excepciones, los literales o las numerales que estén consideradas por el tribunal como inconstitucional, como las 3 causales. Puede hacer que el tribunal entienda que hayan otras causales y otros artículos que también sean inconstitucionales, y nosotros estamos perdiendo mucho tiempo discutiendo las 3 causales. De esos 175 artículos, pudiera ser que cuando salga alguna ONG o alguna persona con algún derecho tutelado, pueda reclamar que algún artículo de eso entra en conflicto con la Constitución, y también vaya al TC, que en definitiva, si nosotros no violamos el proceso de formación de las leyes, lo que se declara inconstitucional por el Tribunal Constitucional es el numeral o el artículo o el literal o los literales o los artículos que ellos entiendan que son inconstitucionales. Tobías, háblame un poco de ese proyecto que tú tienes de modernizar la ley de telecomunicaciones. Sí, mira, las telecomunicaciones ha sido un aspecto fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Ahora le llaman las TICs, las tecnologías de información y comunicación, y esto ha traído una gran inversión extranjera, es decir, aquí ha habido apertura de mercado, ha habido la regulación para que se amplíe la oferta de servicios, para que haya seguridad jurídica y para que nosotros tengamos un desarrollo de las tecnologías como eje transversal para el país. Y en ese aspecto, la ley 153-98, que es la ley general de telecomunicaciones, que tiene ya 21 años, casi 23 años, era una ley de telefonía, ha quedado obsoleta, hay que adecuarla al nuevo marco constitucional, al nuevo marco jurídico. Cuando nosotros se aprobó esa ley, estamos hablando del año 1998, no teníamos la Constitución del 2010, que es una constitución garantista, no teníamos leyes como, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, la ley de comercio electrónico y firmas digitales, no teníamos la ley de protección de los datos personales, la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración, también la ley de ciberdelincuencia y otros tratados internacionales y decretos que se han venido desarrollando. Entonces, nosotros teníamos 8 años haciendo una legislación comparada con otros países similares al nuestro, y sobre esa base también ha sido producto de nuestro trabajo de tesis de Derecho, que estaríamos próximos a graduarnos, que lo hicimos junto a nuestro hermano más pequeño, Moisés Crespo, y ese documento que es nuestro trabajo de tesis, pues lo hemos sometido al Congreso para discusión, consulta, enriquecimiento. Entendemos que todos los sectores deben ser
hacer llamados para aportar una nueva ley. En primer lugar, define, aparte de adecuar la ley a la nueva Constitución y las leyes, le quita un 10% el impuesto selectivo al consumo a las telecomunicaciones, reduce el impuesto, una medida para reducir la brecha digital y que más personas tengan acceso a servicios de internet, de telefonía. Declara el servicio de internet o el acceso al servicio de internet como un servicio universal, un servicio básico para garantizar otros derechos como el acceso a la libre información, al derecho de autor, a la propiedad intelectual, pero también delimita de manera muy precisa los derechos de los consumidores, los lista unos a uno, los derechos que tienen los consumidores, los derechos de las prestadoras para garantizar esto y de el órgano regulador, porque se crea una superintendencia y un ministerio de las TICs y una superintendencia para regular las situaciones técnicas, las situaciones económicas y las situaciones del mercado. Son 3 tipos de regulaciones que se van a establecer: regulación económica, regulación técnica y la del mercado, que no necesariamente es económica. Y le digo esto porque a veces una posición dominante del mercado lleva a una posición técnica, es decir, cuando hay fusiones de empresas se adquiere mayor espectro radioeléctrico y hay unas posiciones dominantes a nivel técnico. Es decir, esta es una ley muy especializada que, aunque es una ley general, también lleva a que desde el punto de vista de la República Dominicana el órgano rector defina lo que son los recursos escasos, es decir, la administración del espectro radioeléctrico, que los dominios .do sean administrados por el órgano rector y no por instituciones privadas o ONG. Establece también los derechos de las prestadoras, sus deberes. Es una ley muy moderna que de manera, yo digo consensuada, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de las TICs, debería fomentar el inicio de las discusiones con todas las prestadoras, ADORA, la Cámara TICs, todos los funcionarios incumbentes del sector, el Indotel, la OTI. Sí, lo presentamos la semana pasada, hace creo que una semana, en el Congreso Nacional. Es decir, que estamos esperando que se tome en consideración y que la Comisión Permanente de las TICs empiece a discutirlo. Tú vas a escuchar mucho en los próximos 3 años de eso. Hermano Tobías, mira, hemos llegado a la parte final. Interesantísimo conversatorio. Tú eres un hombre que necesitaríamos muchos espacios para decir tantas cosas, pero lamentablemente sabes cómo es el tiempo en televisión. Gracias, Juanito, por la oportunidad Gracias que nos brinda. Gracias a ti, Pedro, pero dijimos mucho. Porque y que le brinda al pueblo dominicano. Finalmente, tú vas a ser el próximo director del Indotel cuando gobierne la Fuerza del Pueblo. No, nuestra aspiración es que la Fuerza del Pueblo llegue al poder. No tenemos aspiraciones más que trabajar para que llegue al poder. Gracias, hermano. A ustedes, amables amigos televidentes, gracias por el favor de su sintonía. Recuerden que tienen una nueva cita con nosotros el próximo sábado a esta misma hora. Esta batalla empezó hace casi un año y la hemos librado juntos. Desde el gobierno hemos unido esfuerzos para detener la pandemia del COVID-19. Hoy, finalmente, todos los dominicanos y dominicanas comenzamos a ver la luz al final del camino. Iniciamos el proceso de vacunación con los héroes que han permanecido en la primera línea de respuesta frente a esta enfermedad. Y ya estamos más cerca de nuestra meta: vacunar a 7 millones para salvar la vida de todos los dominicanos. Este es el momento que tanto esperamos. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta. Todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres. Y toda su belleza cabe los brazos de Dios. República Dominicana lo tiene todo.